está el relato más cautivante, capaz que acá tendrían que haberla llamado a Laurita Sterling, no a mí. El relato más cautivante venía de escucharla a Laura, claro, porque Laura, que es universitaria, pero que trabaja en el MTE, es la que tiene la conexión con espacios que yo creo que el aprendizaje más fuerte que hicimos fue cómo pensar sin exotizar, sin caer en esa lógica que a veces es muy peligrosa, que es la lógica del colonialismo. Y que ese es un borde con el que la mediación, la extensión, corre, me parece, el riesgo peligrosamente de caer. Y también el relato autocomplaciente, que es algo, por eso el libro que vamos a sacar ahora se llama Más allá de la anécdota. Para mí fue muy importante leer ese libro que me acercó Facundo Nieto en su momento, que publicó en la Universidad de Sarmiento, porque me cansa mucho la práctica demasiado segura y orgullosa de todo lo exitosa que es, ¿no? La verdad que nosotros, últimamente, bueno, también eso lo planteo en el posgrado, dar cursos de posgrado no con lo exitoso, sino con lo que salió mal de los proyectos de investigación, con lo que angustia de las tesis, porque si no pareciera que los proyectos o las cosas surgen como una especie de cosa épica desde el comienzo perfecta, y la verdad que no. Se empiezan los tropezones, se empieza porque uno discute con alguien, generalmente muchas cosas que uno hace las hace disputando o peleando contra algo, reaccionando contra algo, por más que eso no lo diga, ¿no? Disputando una manera de conectarse con el otro, más honesta de contar lo que hacemos. Por ejemplo, si vos contás y los resultados, yo te digo, yo le desconfío muchísimo. Le desconfío muchísimo que lleguemos a decir, van para allá, pero a lo mejor lo interesante es que en ese ir para allá se engancha o afectamos o interpelamos o pasa algo en otro lado. Pero ahí volvió. Ahí estoy. Sí, no quería interrumpir a Analía. Escuché un poco lenta la última parte, perdón mi internet, pero pude seguirte. Soy maestra de grado, así que volví sobre lo mismo. Si te parece, Lu, aprovecho ese silencio que se hizo e intervengo para decir algo que no dije al comienzo. Sobre el final de la conversación vamos a dejar un espacio para que todas y todos los que quieran hagan sus preguntas, sus intervenciones, y yo estoy atenta al chat. Si quieren ir dejando preguntas allí o comentarios, también los vamos a recuperar sobre el final. Eso no lo dije, y aprovecho para preguntarte algo en relación a lo que estabas diciendo. Vos mencionaste, Analía, que no querían simplemente dejar el libro como si fuera una librería tradicional y que asociaban ese acceso al libro con algún otro tipo de experiencia o de intervención. Seguiste hablando de otra cosa y yo me quedé ahí prendida para preguntarte qué es lo que imaginaron hacer ahí. Sí, ahí es muy interesante pensar, yo siempre digo, todos deberíamos leer varios libros de Bourdieu o los libros más autobiográficos de Bourdieu para poder pensar el lugar de nuestras biografías en cómo pensamos por eso me gusta tanto el nombre de la revista a ustedes, las zonas de umbral. Yo ya se los dije esto, ¿vieron? Yo soy maestra, soy recursiva. Umbral es una categoría de Derrida, también es una categoría que retoma Ana María Camblón para pensar la enseñanza, la alfabetización en zonas no. Inesi vino a dar una charla de teología en la Universidad en el Nacional Buenos Aires. En la UNS yo tengo generación de primeros universitarios y es otro destinatario. Bueno, yo soy primera universitaria en mi familia. Entonces,
siempre pienso en cuánto me costó cruzar algunos umbrales. El umbral de mi pueblo de 6 cuadras por 9, el umbral de la universidad, el umbral de algunos espacios culturales que los sentía demasiado ajenos para lo que eran mis competencias. Hasta te diría, cuando Bourdieu habla de la exis corporal, hasta en eso, hasta la manera de estar vestida, como que se me notaba que venía de otro lado. Hay un texto que le pedí a Gustavo Mini que escribiera, se llama Un relato pajuerano, donde él cuenta las experiencias apenas llegado de Mar del Plata a esa Buenos Aires y a esos grupos. O sea, yo viniendo de Mar del Plata con el pulovercito arriba del hombro, porque en Mar del Plata nos poníamos el pulovercito arriba del hombro, y llegar y encontrarme con los chicos del Pele o del Nacional Buenos Aires. Bueno, un poco la cartonera desnaturaliza el acceso a la librería como que si fuese una circulación socialmente expandida. La fantasía nuestra es poder llegar con el libro. Es un trabajo que recién estábamos haciendo con los cartoneros del MTE, y bueno, vino la pandemia, porque ese paso lo estábamos dando recién ahora, que era ir a hacer. Estábamos esperando nuestros primeros libros de literatura para las infancias, que muchos de quienes nos entregaban cartones en el MTE decían que sus hijos nunca habían tenido un libro, no se imaginaban que lo que ellos producían, que los cartones fueran a derivar en tapa de libro. Entonces para nosotros hablo en pasado porque hace un año que no estamos haciendo ese trabajo, pero la mediación en la feria popular, con la gente del MTE a los que les íbamos a llevar, salieron recién el año pasado los primeros textos de literatura para las infancias, era muy importante básicamente por eso, para no dejar el libro solo en un lugar que no naturalizamos, que sea un espacio fácil de transitar para todos, ¿no? Yo creo que eso es algo que todos los que trabajamos, ya sea en enseñanza, en mediación de cualquier tipo, tendríamos que poder pensar siempre, desnaturalizar, por eso cuando Sandra concursó, y hablábamos del teatro, bueno, ir al teatro, ir a la ópera, pero cosas más chiquititas, ¿no? También ir a una librería, no necesariamente son prácticas que atraviesan a todo el tejido social. Entonces, dejar al libro cartonero en una librería del centro, y mucho sentido para lo que nosotros queremos hacer no tiene. Ahora en pandemia ponerlo en la web sí tiene un sentido, porque también nuestros estudiantes de la universidad pública, probablemente muchos de ellos estén más pobres que antes de la pandemia, y el objeto libro tampoco es un objeto. También ahí hay que intervenir, digamos, ¿no? No naturalizar prácticamente nada. Ese es un poco el desafío, que ese es el lugar que creo que más nos cuesta llegar. A mí me asusta la conversación entre nos. Sí. Lu. Bueno, se me ocurrió algo, porque tenemos algunas imágenes sobre Vera Cartonera, sobre Eloísa Cartonera, sobre la Sofía Cartonera, que fuimos nombrando, y otros cartoneres que trajimos para compartirles, pensando que quizás hay gente del otro lado de la pantalla que no los conocía, y a veces está bueno espiar un poco eso. Así que mientras hago una pregunta, voy a aprovechar y les comparto pantalla. Avísenme si lo pueden ver bien. Bueno, ya sucedió. Ahí va. Un poco en línea con lo que ibas compartiendo, Ana, aparece esto de compartirlo todo, ¿no? De compartir también el miedo que implica llevar adelante un proyecto, la necesidad de armar un equipo que contenga y que sostenga un proyecto, y
y que pueda entonces transitar todo lo que implica, encontrar cuál es la dinámica, cuál es el vínculo con la comunidad, conocer cuál es la potencia del proyecto y cuáles son los puntos más difíciles de abordar. Y en eso pensábamos cómo este proyecto de Vera Cartonera se inscribe en un montón de otros proyectos de editoriales cartoneras, en una lógica que nos parece muy interesante en cómo se van retomando, recuperando y dialogando proyectos que tienen muchas cosas en común, pero que también tienen sus particularidades. Entonces, una de las preguntas era, bueno, ¿qué tiene Vera en común con estos otros proyectos que mencionábamos? Pensando, por ejemplo, que ustedes también hacen divulgación científica en los contenidos que publican. Voy pasando acá, repongo Washington Cucurto. Ah, una maravilla. Y cómo también... Sí, perdón. perdón. No, perdón, Lucía. Solo muestro esto de acá, y Sofía Cartonera en Córdoba. Un poco leyendo en distintos artículos veíamos como que para llevar adelante Vera, vos habías articulado con la Sofía Cartonera para que puedan hacer capacitaciones a quienes después van a formar parte del equipo. Entonces, ¿cómo se van cruzando estos proyectos y reinventando en sus propios territorios? Sí, Lucía, vos sabés que nosotros, ahí de paso chusmeaba un poco el chat, así que de paso lo que me preguntás con lo que un poco parecía, seguro que me voy a enganchar con lo último y me voy a olvidar de algunas cositas, pero para nosotros es fundamental, para todo el equipo, primero, antes de lanzarnos con un proyecto, estar formados en. Entonces, si vamos a hacer un proyecto cartonero, primero quisimos estudiar el proyecto de Eloísa, y luego el proyecto de la Sofía, y otro proyecto que está menos activado, pero que yo estoy tratando de impulsar, que es un proyecto muy lindo que estaba en la ciudad de Rosario, que se llama Rita Cartonera. Ese librito donde yo discutía a partir de convocar a otros compañeros el concepto de extensión, mediación, intervención, todos esos conceptos juntos, convoca de hecho a la directora de la Sofía, que es un proyecto buenísimo, y uno esto con una pregunta que alguien me hacía ahí sobre desnaturalizar y cómo articulábamos teorías con prácticas. Entonces, un poquito esas dos cuestiones. Esto lo dije cuando charlamos con Facu, pero lo repito siempre. Para la gente que trabaja conmigo, porque les convenzo de eso, la teoría no se opone a la práctica, sino que la enriquece. Teoría se opone a dogma o afirmación de sentido común no reflexionada. Es decir, cuanto uno más sepa de teoría y de muchas teorías, probablemente complejice el modo de entender la práctica. Por ejemplo, en algo concreto, leer la teoría de Judith Butler, una de las intervenciones más fuertes de mi vida, creo que fue en una clase de teoría literaria, cuando después de rendir una de las estudiantes me dice, muy emocionada, después de que se había sacado una nota altísima, gracias por haberme enseñado Butler, porque me cambió la vida. O sea, ahí hay una cuestión que tiene que ver con los cuerpos que importan y con las agencias de género, que solamente una teoría puede ayudar a desanudar. ¿A desanudar qué? A desanudar hábitos de clase que asocian enfermedad con conductas no heteronormativas. Bueno, es un conjunto de cuestiones que solo la formación que yo, en términos personales, encontré en la universidad pública me permitieron pensar con mayor libertad, no con toda la libertad, porque eso es una utopía también, con mayor libertad. El proyecto de Washington Cucurto, que anima el proyecto de la Sofía, que anima el proyecto de Rita y que anima el nuestro, es uno de los movimientos mundiales más importantes que se producen en la edición. El proyecto de Cucurto se puede pensar, como pensaría Gurriana, como una revolución simbólica en la edición. Vos pensá que es el único proyecto editorial latinoamericano, es uno de los pocos proyectos que genera un movimiento sur-norte. Es decir, las editoriales cartoneras son una invención de Washington Cucurto, que tiene una biografía por demás de interesante, que rompe con las representaciones. Si David Viñas estuviera vivo, tendría que modificar